Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, jueves 6 de julio. Estamos tocando el tema de los profetas de Israel y en particular en estas semanas el profeta Isaías. Pero antes de comenzar la reunión, vamos a hacer una oración inicial. Lo va a hacer nuestra hermana Mary. Adelante, Mary. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Padre mío, ilumíname, ayúdame a seguir aprendiendo de tu palabra y también pedir por todos los profesores hoy, 6 de julio, en especial a nuestro profesor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Mary. Gracias y bienvenidos todos. Vamos a empezar entonces nuestra reunión. Como les decía, y todos sabemos, nuestro tema sigue siendo el profeta Isaías. De Isaías ya hemos hablado en las últimas semanas, un poco en qué contexto se realiza la labor profética de Isaías, ¿no? El contexto de la situación que le toca vivir. Y luego hemos visto los primeros capítulos de su gran libro. Vamos a continuar con esto y ustedes vamos leyendo juntos y van interviniendo en la medida en que lo consideren necesario. Repito que todas sus intervenciones son bienvenidas, ya sea para solicitar que se aclare una duda, como también algún comentario, algún alcance, alguna reflexión, ¿no? La idea es que el curso lo hacemos entre todos. Acá no hay un profesor y el resto de alumnos. No. Acá es un grupo de estudio y en el cual todos participamos, todos estamos invitados a participar con nuestras opiniones o con nuestras reflexiones. Entonces continuamos aquí que nos quedamos para empezar el capítulo 11 de Isaías. Efectos del Espíritu de Dios. ¿Quién pudiera leer, por favor? Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres de país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El conocimiento del Señor llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como emblema para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Hermanos, acá es inevitable que yo les pregunte, para poder entender la lectura, empieza lo que ha leído Mari Carmen, dice, saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. La pregunta de cajón, ¿quién es este Jesé de cuyo tronco brotará un retoño? Ya lo hemos visto con varios de ustedes, hay algunos nuevos, pero siempre yo en el afán de que no se nos escape detalle, ¿no? ¿El papá del rey David? Bien, Carmela. Bien, ¿está claro para todos? No, entonces Jesé
Ese es un judío que viene a ser el padre del rey David. David es uno de los varios hijos, el menor. ¿Quién encuentra a Jesé y escoge a David? Es el profeta Samuel por encargo del Señor. Entonces, bien dice acá, del tronco de Jesé saldrá una rama, un retoño brotará de sus raíces. Yo no le puedo saludar porque ya está hablando. Hermana, micrófono, por favor, hermana. Evangelios murió, ¿no? Hermana, sin micrófono, si entran, tengan el cuidado, por favor, de cierran su micrófono, la clase continúa normal, porque es como que entraran a un salón y golpean la puerta y hacen bulla con las carpetas, ¿no? Entonces, más bien uno entra a un salón, la clase ya comenzó, y entra en silencio, ¿no? Entonces hagamos un poco el mismo esfuerzo acá. Apagamos el micrófono, nadie siente nada. Bueno, entonces, veíamos eso primero. Del tronco de Jesé brotará un retoño, y sobre él reposará el Espíritu del Señor, y miren cómo lo califica, ¿no? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. Que son características del Espíritu Santo. Estamos. Y que cuando dice él, no juzgará las apariencias, ni dirá por lo que oiga decir. Se está refiriendo ¿a quién? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo leen? Cuando dice el texto, él no juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles, decidirá con rectitud para los pobres del país. ¿De Jesús? ¿Ya ves? Perfecto, Carmela. Pero es otro vuelo. Si del tronco de Jesé sale David, está hablando de David. Pero inmediatamente, y qué lindo que lo hayas dicho, nos facilita la vida, porque qué lindo, mira. Nosotros vamos leyendo a Isaías y desde nuestra mirada cristiana encontramos a Jesús en un montón de momentos. ¿Y está mal? No está mal, al contrario, maravilloso. Pero ¿Isaías se refiere a Jesús? ¿O nuestra lectura después de 20 siglos, a la luz del acontecimiento de Jesús, entiende de esta manera? ¿No? Entonces, Isaías se refiere a David, que nace del tronco de Jesé. Pero nosotros, seguidores de Jesús, leemos esto inmediatamente. Nuestro cerebro hace una conexión casi automática y ve a Jesús. ¿Es malo? No, es lindo. Y por eso nos encanta en la iglesia, en particular el profeta Isaías. Pero Isaías mismo, que ya hemos hablado bastante de él y de su época, en el momento que escribe, ¿se refiere a Jesús? Entonces acá vuelvo a decirles lo que siempre les manifiesto, ¿no? En la lectura del profeta hay que tener siempre como las dos dimensiones. La dimensión histórica del Isaías histórico, en función de que le tocan vivir determinadas circunstancias, y la dimensión espiritual teológica. Entonces, desde una visión espiritual teológica, podemos ver a Jesús siempre. Pero les pido, no olviden, Isaías escribe 800 años antes del nacimiento de Jesús. Y repito, no les voy a volver con toda la pesada historia, ustedes la tienen, pero Isaías vive una circunstancia muy particular, especialmente difícil para el pueblo de Israel.
800 años, imagínense lo que es. Si alguno de los presentes tiene 40 o 50 o 60, un poquito más de años, y es una vida, imagínense 800 años. Es muchísimo. Entonces era posible que el ser humano, que conocemos como Isaías, no estuviera inmerso en su época y más estuviera pensando en el mundo de 800 años después. No, él mira a la Israel de su época. Y entonces, por eso regreso la explicación de la historia, que espero que la hayan podido revisar y repasar. Ahí están las grabaciones. Y si no, que me pregunten, que nadie me ha preguntado. Pero espero que eso les quede claro. Si no, les digo, hermanos, con todo el cariño del mundo, estamos hablando por hablar. Entra por un oído y sale por el otro. Y no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es que aprendamos. ¿Qué diferencia hay entre cualquiera de nosotros antes de estas reuniones y después? Yo espero que haya una diferencia. Pero si salimos de las reuniones con la misma idea que teníamos al entrar, no hubo ningún cambio. Y ese es el peligro cuando no estudiamos, ¿no? Simplemente yo asisto a esto como que fue un rosario, como que fue una reflexión linda que me tranquilice el espíritu. Y después, al final, una oración, me persigno y me voy a dormir o a hacer otra cosa. Pero no es la idea, no es el estudio. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí volvemos. Del tronco de Jesé, ¿quién es Jesé? Bien dijeron, el padre del rey David. Un retoño brotará, es David. Sobre él reposará el espíritu del Señor. Entonces él, David, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que haya a decir. Y todo lo demás se aplica a David. Una idea tan positiva. El conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesús se erigirá como emblema para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Pero ahora, ubiquémonos bien, hermanos. Estamos en tiempos del profeta Isaías. Isaías no está profetizando de David, porque David ya vivió por lo menos 200 años antes que Isaías. Entonces, si Isaías se refiriese estrictamente a David, más que una profecía, está narrándonos una historia, ¿no? Porque Isaías vivió 200 años después que David. Entonces, no se refiere tampoco a David, sino a ese linaje de David, a esos descendientes de David, de los cuales vamos a esperar esta actuación tan clara. Y en ese linaje de David, en esa descendencia de David, encontraremos siglos después a Jesús. Y entonces se nos va a enseñar Jesús del linaje de David. Jesús nacido en Belén, de la casa de David. Hace mucho sentido. Entonces el texto se da la mano desde esta redacción de Isaías capítulo 11 hasta nuestro Señor Jesucristo. A ver, Augusto levantó su mano. Adelante, Augusto. Sí, de aquí, de este pasaje es del que la iglesia sacan los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sino que el último dice, inspirará temor de Dios, los separa en dos, que es piedad y temor de Dios. Los otros dones están claramente ahí. Claro, sí, lo leímos hace un ratito, con paciencia, y les hice otra vez, ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero les decía, miren, cómo caracteriza el Espíritu del Señor en estas cosas, efectivamente. Buenos días, o buenas noches. Bueno, Sí, Elsa, ¿quieres participar? Adelante.
Buenos días, buenas noches. No, recién ingresaba, discúlpame. No, pues, Ay, pero Dios entren con el mío. micrófono apagado. Solamente abran su micrófono para intervenir. Imagínense si yo llego tarde e intervengo, es como entro al salón, si estuviéramos en presencial, hago bulla, tiro la puerta, hola, hola, y ya la clase está comenzada. No, yo les pido, entren con su micrófono apagado y prendanlo para intervenir, hermanos. Es una costumbre sana. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Está claro? ¿Está claro esto en lo que yo insisto? No es que yo quiera quitarle el brillo al profeta. No. Y que nosotros como cristianos vemos en un montón de pasajes del libro de Isaías, vemos a Jesús. Pero esa es la dimensión espiritual, teológica. Pero hay una dimensión diferente que creo que también tenemos que ser capaces de ver, que podríamos llamar esta dimensión histórica, ¿no? Que parte de situar a Isaías en un momento determinado. ¿Por qué les digo esto? Y insisto, disculpen que sea cargoso, es que nosotros no vivimos en un planeta aislado, vivimos en un mundo con mucha interacción. Y a la hora que alguien te pregunte, ¿cómo le explicas, no? Para mí, por ejemplo, lo más claro, si yo busco a un judío que me explique este pasaje del libro de Isaías, ese hermano judío me va a explicar de Jesús. ¿Se dan cuenta? No. Y si no me lo explican en función de Jesús, ¿es que no tiene explicación? Ese es el tema, ¿no? Como nos estamos preparando, que ustedes tuvieran en cualquier circunstancia claridad, pero no duda. O sea, digo, de verdad que una cosa es simplemente leer esto como una lectura ligera y después me voy a otra cosa y me olvido. Otra cosa es estudiar. Y la invitación de esto es estudiar de verdad, entender. Entonces, del tronco de Jesé, un retoño brotará, es David y los descendientes de David. Y en esa línea, en la lectura cristológica, Jesús va a ser un retoño de Jesé. ¿Por qué? Porque viene de ese mismo tronco, de esa misma gran familia, y por eso la insistencia del Evangelio que Jesús, siendo María de Nazaret, Jesús nació en Belén, para que se cumpla la escritura. ¿Ok? Bueno, pero sobre eso, ¿alguna inquietud, hermanos, o seguimos? Siempre me preocupa que no intervengan, pero al final parece que ese es el juego. Uno habla, todos callan, alguien por ahí interviene y salva la noche, pero los demás o están clarísimos o están confundidísimos, una de dos, ¿no? Augusto, el único que salva la noche, adelante. No, justamente nada más para decir que justamente por estas similitudes que tiene Jesús con David, es que se le dice a Jesús el nuevo David, porque tienen tantas similitudes que la iglesia por eso ha visto desde el Antiguo Testamento la cantidad de similitudes que habían dentro de los diferentes profetas que le llama el nuevo David, y justamente se cumplen muchos de estos en Jesús. El nuevo David y el nuevo Adán también, ¿no? En este intento de la iglesia de dar esta continuidad al texto sagrado. Entonces Jesús es el nuevo David, sí. Jesús es el nuevo Adán también. Jorge, adelante. Jorge. Sí, buenas noches ante todo a todos los hermanos que no había saludado. Con respecto a lo que dice nuestro hermano, bueno, el nuevo Adán está claro, pero el nuevo David
justamente los judíos esperaban, pues, no, que el Mesías sea, pues, igual a David, un revolucionario, un guerrero, como ya se ha visto en las clases pasadas. Entonces, aquí son totalmente diferentes, no sé en qué, bueno, uno con la espada, el Señor Jesús, bueno, con su palabra, ¿no? Quisiera que me explique dónde está la similitud en ese aspecto, ¿no? En que uno era guerrero, vencedor, conquistador, se podría decir, el rey David, mientras que Jesús jamás tuvo una espada entre sus manos, nuestro Señor Jesús, ¿no? Por favor, si fuera tan amable y me explica esa partecita. Gracias. Bien, Jorge, no sé, Augusto, si quisieras responderle. Bueno, aquí mismo lo estamos leyendo. Quizás no son similares en lo que se refiere al acto de conquistar físicamente las naciones o extender el reino de Israel por medio de su poder, de su poderío, sino son similares en que el Espíritu de Dios está con él, tiene los dones del Espíritu Santo, es justo. Por medio de David, que extendió el reino de Israel, por medio de Jesús se extenderá el nuevo reino de Dios, porque la nueva alianza viene con Jesús, entonces se extiende por medio de su palabra, a través de sus discípulos, se va extendiendo el nuevo reino, o sea, sale de Jesús todo, y en eso se basa básicamente las principales similitudes, ¿no? Que es el nuevo rey, Jesús es el nuevo rey, David es el rey principal del Antiguo Testamento y Jesús es el rey en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso se le dice el nuevo David, porque es el nuevo rey. Ok, claro, está bien, Augusto, pero Jorge tiene razón también en su pregunta, ¿no? O sea, quizá uno se entusiasma, ¿no? Y Jesús es similar a David. Aguante el coche, dice Jorge, ¿no? Similar. David fue un pecador, pero de los buenos. Y Jesús no tiene ningún pecado. Entonces ahí yo entiendo a Jorge también. Creo que las dos posiciones se entienden y a veces son nuestras palabras en el entusiasmo en que las pronunciamos las que nos llevan a malentendido. Miren, interesante notarlo en un grupo tan pequeño como el nuestro. ¿Cuánto más sucedería cuando estamos con otra gente que no necesariamente comparte nuestra fe? Y por eso siempre yo insisto y les digo, yo trato de practicarlo, tampoco no es que yo sea perfecto, pero para nada, ¿no? Meto la pata, pero tener cuidado con lo que decimos, porque de verdad que puede sonar raro. Repito, ese es un ejemplo, ¿no? Acá dos hermanos han comentado, uno comenta, el otro dice, oye, no me parece, explícame. Imagínense, dentro de esta pequeñita comunidad de católicos estudiosos. Imagínense para afuera, ¿no? Con mucho más razón el malentendido y si el corazón de ese otro estaba lejos, se va a poner más lejos. Interesante como reflexión, miren. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Saltamos de Isaías 11 a Isaías capítulo 25. El banquete de Dios en el monte Sión. Les adelanto, para que nadie se pierda, cuando leemos en nuestro texto el monte Sión, ¿a qué nos referimos? Al monte de Jerusalén. ¿Ok? El monte de Jerusalén. Es que Jerusalén está en la tierra de Israel, ubicado en la región sur de la tierra de Israel, está al sur y en una montaña. Entonces siempre se refiere a Jerusalén como el monte Sión. A ver, ¿quién puede leerlo, por favor? Yo leo. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos. Un banquete de vinos añejados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre.
El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Gracias, Rita. Miren qué texto. Y sobre todo el tercer párrafo que lo he resaltado en amarillo. Y otra vez yo les pregunto, ¿y de qué está hablando Isaías? En aquel día se dirá, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Y yo estoy seguro, yo les pregunto, ¿de quién está hablando? Y otra vez, como nuestra hermana hace un rato, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Y está mal esa respuesta? No, para nada. Es que a eso nos lleva nuestra fe y nuestra mirada desde Jesús. Tengamos eso siempre presente, ¿no? Jesús es la plenitud de la revelación. Y la revelación la revelación es recogida en la Biblia. Entonces, cuando nosotros, desde la plenitud de los tiempos, desde el acontecimiento de Jesucristo, que es su vida, su muerte, pero su resurrección, desde la resurrección de Jesús, nosotros miramos para atrás, miramos todo el Antiguo Testamento y le damos una nueva interpretación, diríamos una relectura. Y en esa relectura del Antiguo Testamento encontramos a Jesús en todas sus páginas, en algunos lados más claros. Aquí, clarísimo. ¿Ok? Y esa es la primera reacción que nos nace y me parece excelente. Pero no es la única. Porque otra vez recordemos, ¿no? ¿Qué vive Isaías? Vive un pueblo súper amenazado por potencias extranjeras. En las fronteras tienen a los ejércitos enemigos. Y por eso el tenor de sus palabras y el sentido de su profecía. A ver, comentarios, hermanos. ¿Tienen la palabra? ¿O avanzamos? Avanzamos otro poquito. Vamos al capítulo 35. Miren, estamos saltando un poco porque es tan largo el libro. Igual les queda para que ustedes lean todos los capítulos. Sería lindo que lo hagan. Acá, esta perícopa, la venida de Dios, transforma el mundo. ¿Puedo leer? Claro, Emiliano. La venida de Dios transforma el mundo. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de caña y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No le recorrerá ningún impuro, ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán en él
las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Bien, gracias, Emiliano. Bien, hermanos. Estamos leyendo a Isaías y ese es cuando hablamos de que Isaías es realmente, son 3 Isaías. Y decíamos, el primer Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39. Y corresponde esto al periodo de preexilio. Es decir, al periodo en el que el reino está amenazado por la gran potencia extranjera, pero todavía no ha sucedido que ha sido invadido. Pero la invasión es inminente. Y Isaías, recuerden, está advirtiendo al rey y advirtiendo al pueblo del peligro que corren. Y Isaías atribuye este peligro a una razón. Y es que le hemos dado la espalda al Señor. Por eso el tono, el tenor de la redacción, las palabras que usa. Llega la venganza, la represalia del Señor. Él mismo viene a salvarlos. Les digo, eso es una locura para el que no tiene el contexto de Isaías. ¿Qué cosa dice, no? Llega la venganza, y la venganza como represalia de Dios, y a la vez dice, él mismo viene a salvarlos. ¿Cómo es esto, no? Entonces, si yo soy un habitante del reino de Judá, yo debo entender, de acuerdo con Isaías, que esa invasión extranjera es una represalia de Dios. Es un castigo de Dios. Ahora, si yo entiendo que eso es un castigo de Dios, ¿cómo puedo pensar a la vez que es la salvación de Dios? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me explica? ¿O lo estoy viendo mal? Les digo, para que vean lo que es meterse en el texto del profeta, ¿no? Hermanos, si podemos entender esa tercera línea, se nos desamarra un tremendo nudo y entendemos mejor a Isaías, les digo. Vale el esfuerzo. Entonces, con el invasor extranjero llega la venganza. Como la invasión extranjera es como que se está cumpliendo la represalia, el castigo de Dios. Y a la vez dice, el mismo Dios viene a salvarlos. Está claro, no nos compliquemos. Pero ¿quién se anima? Yo se los explico, es fácil, pero... ¿Qué hay en el concepto de Isaías que de repente para nosotros no es tan claro? ¿Qué hay? Pero en la primera parte, disculpa, Manuel Pablo, yo sí entiendo lo que él nos dice. Sean fuertes, es su Dios. Él mismo viene a salvarlos. Él nos dice. Ya, pero ¿quién viene a salvarlos? El ejército enemigo. ¿Te das cuenta, Ana? Sí, claro, pero... ¿Cómo puede ser que la invasión del enemigo sea Dios? Esa es la pregunta. Para entender lo que está escrito ahí. Porque eso que está escrito no lo he puesto yo ni ningún palomilla, ¿no? Claro. Está ahí en el profeta Robustezcan Isaías. las rodillas vacilantes.
Yo pienso que aún con los ejércitos que nos están rodeando, Dios los iba a salvar, ¿Cómo Dios los así? iba a Claro, ayudar, ¿cómo salvarlos? pero ¿se acuerdan de David que triunfaba todo con la ayuda de Dios? Triunfaba en las batallas con la ayuda de Dios. Yo creo que él también, el Señor, estaba ayudando a todos los judíos, a los cristianos, ¿no? No, acá no hay judíos ni cristianos. Cuidado. Los judíos van a aparecer después. Y los Bueno, cristianos, sí, está los claro, cristianos, es la los época de cristianos ni en Isaías, sueño. sí, sí, Los sí, sí. cristianos ni en Tiene sueño. razón, todavía no había venido Cristo. No, y judíos tampoco. Porque el judío viene después de todos estos problemas. En este momento son israelitas. O A sea ver, que se le llama vamos judíos, ¿por pensando. qué, Manuel Pablo? ¿Cómo qué? O sea, ahí, cuando tú dices eran los israelitas, yo pensé que siempre habían sido los judíos. No, no, por favor, no se confundan. Acuérdense lo que les explico siempre. Estos caballeros eran hebreos primero, son israelitas después y son judíos después. Son momentos, pero largos, momentos en el tiempo. Los hebreos, a partir de Abraham, ¿no? Al final, el nieto de Abraham, Jacob, tiene 12 hijos que terminan viviendo en Egipto y terminan como prisioneros de los egipcios, quedan cautivos, y son 12 familias que crecen y cada familia se convierte en una tribu. Cuando esas tribus son liberadas por Moisés, en el desierto se convierten en pueblo. Entonces los hebreos pasan a ser el pueblo de Israel en la instancia del desierto conducidos por Moisés. Y luego pasan los siglos y después del destierro de Babilonia, los del reino del sur que regresan con el apoyo del rey Ciro de Persia, ellos son los judíos. Digamos que es la misma gente, pero se va teniendo una denominación. Es como decir... Otra denominación, claro. O sea, es como decir, Manco Cápac, que era peruano, y alguien me diría, sí, porque nació en el Perú. Oye, pero ¿existía el Perú? Entonces, esa misma tierra tiene gente oriunda, pero esa gente durante siglos va teniendo diferencias de experiencias y todo un proceso cultural y sociológico y de fe, ¿no? Y entonces pasamos de hebreos a israelitas, de israelitas a judíos. Por ejemplo, que tú me dices, Abraham es el primer judío. Yo te digo, ojalá. Regresamos al ciclo básico, ¿no? Por hacer un juego, pero Abraham no era judío. Pero de Abraham vienen los judíos, claro. Moisés no era judío, pero de Moisés van a venir los judíos, claro. A ver, vamos a darle la palabra a Jorge para ver si nos ayuda con su opinión. Adelante, Jorge. Sí, Manuel Pablo. En realidad, bueno, ahí dice, pues no llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos y efectivamente vino, pues no, a salvarnos, pero no como Dios, sino como hijo, como Jesús. Y cuando viene Jesús, en realidad abre los ojos de muchos, ¿no? Los oídos de aquellos sordos que no entendían. Él les hace comprender y hasta las nuevas generaciones nos hace comprender con sus enseñanzas, ¿no es cierto? Hace unos cambios totalmente que hasta esa fecha, antes de la llegada de Jesús, no se entendía, no se visualizaba correctamente, pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se nos abrió los ojos, Claro. El entendimiento, ¿no? Y eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Que Él mismo viene a salvarlo. Bueno, de esa manera lo entiendo. Claro, esa es la mirada cristológica, es la mirada teológica. Pero eso es lo que escribe Isaías. O sea, otra vez Isaías era Mandrake el mago, ¿no? El pata estaba 800 años
desubicado, o sea, qué raro. Él vivía en el Israel de 800 años antes de Cristo, pero miraba todo lo que pasaba en la época de Jesús, qué bárbaro, ¿no? Y entonces tú conversas con un judío y te dice, ¿de dónde has sacado eso, no? ¿Por qué es que Isaías es tan importante para un judío que no cree en Jesús? Esa es la pregunta. Y en nuestra formación, porque yo no quiero crearle ningún conflicto a nadie, ¿no? Por favor. Pero digo, formémonos sólidamente. Si nosotros nos formamos en la Biblia, desde nuestra mirada cristiana católica, pero amplia y sustentada. Entonces alguien me dice, hermano, mira, abre tu Biblia, capítulo 35 de Isaías, y te lee esta línea, ¿no? Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Y te dice, por favor, hermano, explícame, con todo respeto, ¿no? ¿Qué le explico? Ese es un trabalenguas, pero de la patada. Porque si conocemos un poquito el contexto, sabemos que lo que está pasando en la tierra en el Reino del Sur, es una amenaza enorme. Y no solamente en el Reino del Sur, en el Reino del Norte, en general en lo que había sido el Reino de Israel. ¿Y quiénes son los que amenazan con toda la fuerza? El imperio asirio. El imperio asirio. ¿Cuál es el resultado de esa invasión? Que se concreta. Se concreta. O sea, el Reino del Norte es invadido por los asirios. Los asirios bien despiadados, bien duros, bien crueles, y producen una deportación de las principales familias del Reino del Norte, del Reino de Israel, y los llevan hacia la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Entonces hay un traslado de gente que ve esclavizada, ciudades destruidas, tierras abandonadas. Y eso es lo que venía advirtiendo Isaías y nadie le hace caso. Va a pasar esto, hasta que pasa, hasta que sucede. Entonces, lo que quiero llevarlos es a, como les digo, que se den cuenta, porque parece que fueran textos, o mira, mejor no lo leo, y me quedo con mi idea de que ya los profetas hablan de Jesús, y me salteo todos esos gruesos libros, pero eso no es estudiar, pues. Ahora, si los estudio, tengo que leerlos línea por línea, ¿cómo lo entiendo? Y yo les doy una clave. Miren, llega la venganza, la represalia de Dios. ¿Qué hay en la cabeza de nuestro profeta Isaías? En su cabeza hay un concepto que lo repite y lo repite. Por eso les decía, ustedes vean esto y encuentran una clave para entender muchos otros textos del mismo Isaías. En la invasión extranjera, en la invasión asiria, está la mano de Dios. Y tú me vas a decir, ¿qué cosa? ¿Qué estás hablando? ¿No? Y luego dice, es Dios mismo que viene a salvarlos. ¿De qué manera un enemigo malvado y abusivo es Dios que viene a salvarlos? Les digo, tratemos de ver las cosas como las ve Isaías. Isaías ha advertido y corríjanse, cambien. No le hacen caso. El pueblo sigue de espaldas a Dios. Sigue adorando a otros dioses. No es que nunca dejen de lado a Yahvé, sino que además de adorar a Yahvé, adoran a otros dioses. Los dioses de los pueblos paganos vecinos. Entonces, además de esto, se producen muchas iniquidades, muchas injusticias, muchos abusos. Les digo, y lo vamos a ver más claro
más adelante, pero incluso en esta época, en la propia tierra de Israel, ustedes dirán qué cosa, en la propia tierra de Israel, habían sacrificios de niños, hermanos. No en pueblos vecinos solamente. No, en la propia tierra de Israel había el sacrificio de niños. Eso de que se hace un fuego y se tira al fuego al niño vivo en ofrenda al Dios. ¿Y por qué a un niño? Porque el niño es puro. Era la ofrenda de mayor pureza. Entonces se acostumbraba que al sacrificio se mandaba a un niñito por su pureza o a una mujercita virgen. En ambos casos el factor común es la pureza de la ofrenda. Esas barbaridades, que no son solamente de la época en otros pueblos paganos, se daban también en la tierra de Israel. Les digo hasta qué punto era que Yahvé y otros, y el culto a Yahvé y el culto a otros dios. En fin, eso está documentadísimo en la historia, hasta por restos arqueológicos que se han encontrado. Entonces, este pueblo que le faltaba tanto al Dios de Israel, estos gobernantes que eran tan malos e injustos con su pueblo. Entonces, contra estos, dice, viene la represalia de Dios. Es la venganza de Dios. Eso es en la cabeza de Isaías. Es como, entonces Dios como que le ha quitado la protección. El Señor que protegía a su pueblo, le ha quitado la protección. ¿Por qué? Porque el enemigo que va a venir y quemar, el enemigo que va a venir y destruir, en el fondo, esa destrucción tiene un sentido de salvación. ¿No? Si recuerdan, habíamos leído en las semanas pasadas el tema de un señor que retira la cerca de su viña y una vez retirada la cerca, entran los animalitos del campo, pisotean y queman todo, ¿no? Esa figura es excelente, porque el Señor y su viña, o Dios y su pueblo, les quita la protección, pero no en un sentido de maldad, sino en un sentido de salvarlos. Te van a pasar cosas muy terribles, pero que son necesarias para que te purifiques. Ese es el sentido de Isaías, les digo, hermanos. Ahora, nosotros, vale la lectura, lo leemos desde una perspectiva de cristianos, y es lo que comentó Jorge. Sin discusión. Pero entonces están las dos miradas, los dos acercamientos. No sé si les queda claro. A ver, ¿Augusto? Sí, solo quisiera, para que se entendiera un poquito mejor, quizás quisiera más o menos un resumen. El capítulo 30 y 31 son prácticamente advertencias de Isaías contra la alianza con Egipto, ¿no? Y luego el capítulo 32 ya les va diciendo que digamos, puede venir una época de esplendor si se convirtiesen a Dios, ¿no? Lo que dicen, hasta que sea derramado sobre nosotros el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil. Siempre el desierto es, digamos, cuando se le nombra desierto, se le dice como Israel estaba como un yermo, ¿no? O sea, estaba un desierto, no había casi fe, no estaban cercanos a Dios, le habían dado la espalda, ¿no? Pero si se convierten a Dios, esto pueden salvarse, ¿no? Y también de ahí el capítulo 33 profetiza contra la destrucción de Asiria, ¿no? Hay de ti que devastas y no has sido devastado, bueno, en fin. Luego el capítulo 34 habla también ya de que Dios al final va a tomar venganza contra esas naciones gentiles que
van a invadirle. Y aquí, pero en el capítulo 35, algo importante en el que estamos, es que comienza alegre es el desierto y la tierra árida. Es decir, están nombrándolo a Israel como si fuera un desierto y tierra árida. Es decir, no tienen fruto, es una tierra sin fe, que está lejos de Dios. Entonces, esta invasión que viene de Asiria, que va a verse en el capítulo 36, que aquí le está pronosticando, va a ser una forma en que Dios está permitiendo que el reino de Asiria invade Israel, ya le quita su protección y lo invade y va a destruir. O sea, a veces para que algo mejore, tiene que ser destruido y reconstruido, ¿no? Quizás se entiende de esa forma mejor. Si Dios lo permite es porque esa fue la mejor manera de que sea, ¿no? Quizás tenía que ser, el shock tendría que ser algo fuerte para que el pueblo realmente tome conciencia de qué tan mal estaban, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Augusto, gracias. ¿No? Entonces, Augusto nos da un poco más de detalle en lo mismo que les trato de decir. Para entender a Isaías, lo que hay en Isaías, en el pensamiento de Isaías, en la base, diríamos en el paradigma de Isaías, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo mira él las cosas? Él ve en esta invasión extranjera un hecho de Dios. Casi como una lectura, hermanos, de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dos ciudades destruidas por el fuego, por la ira de Dios, ¿no? Entonces, este pueblo, tan negado a él, le ha dado la espalda totalmente. Entonces el Señor le quita la protección y el que invade actúa por, diríamos, así por disposición de Dios. Tendríamos que leer todo el libro para que se note más. Augusto ha hecho un esfuerzo valioso de resumir varios capítulos anteriores, pero cuando leemos todo el texto y se ve cómo del norte vendrá, o sea, el norte es Asiria y cómo del norte va a venir la represalia de Dios. Al final esa frase es, ¿no? El Señor está castigando a ese pueblo que él había nombrado su pueblo, pero su pueblo le ha sacado la vuelta 100,000 veces. El Señor dice, ¿qué hago con ustedes? Les cae la represalia. Pero entonces, como dice Augusto, está muy bien, esa misma represalia tiene el sentido de salvación. Es una represalia que debe terminar en positivo. Es decir, una purificación. Y entonces viene ese segundo párrafo que comentó Jorge. Se abrirán los ojos a los ciegos, se destaparán los oídos a los sordos. Y pensamos en Jesús. Miren, ahí le puse yo entre paréntesis, ver Lucas capítulo 7, versículo 22. Si alguno de ustedes, hermanos, pudiera abrir Lucas 7, 22 y lo lee, por favor. Solamente ese versículo. Yo tengo, a ver, dice, y respondiendo Jesús le dijo, id, dad las buenas nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio. Gracias, Carmela. ¿Ven? Como entonces Lucas, Nuevo Testamento, a partir de la experiencia y lo que llamamos el acontecimiento Jesucristo, como mira para atrás, y esto cobra una luz diferente. Y eso es lo que sucede, ¿no? La mirada, o sea, la relectura del Antiguo Testamento desde el acontecimiento Jesucristo se entiende de otra manera.
Y eso siempre hay que tenerlo presente, pero no solamente, a lo que yo voy, no solamente es esa la lectura, porque la lectura original, la lectura judía, digamos, porque estos autores no han conocido a Jesús para nada, están muchos años y siglos antes. Por eso es bueno el doble ejercicio, ¿no? A ver, avanzamos otro poquito. Una consulta. Sí. Eso podría resumirse como que es la anunciación del reino mesiánico, o sea, que llega el Mesías a salvarnos. Claro, es la segunda lectura, Carmela, o sea, o la segunda forma de leer, en la lectura desde Cristo. Perfectamente. Gracias. Y vale, o sea, no es que, yo les digo, por favor, nadie me malinterprete, ¿no? Estamos haciendo un estudio de la Biblia y somos un grupo católico, no somos judíos, ni historiadores puros, no, somos católicos. Pero lo que yo trato, por lo menos trato de transmitirles es un poco una mirada con la mente abierta y lúcida, despierta. Entonces, no solamente es anticipos de Jesús, que también vale, pero que si nos ponemos en el autor y en su momento, hay cosas que comprender. Si no, les digo de verdad que es casi una pérdida de tiempo leer estas cosas. Por eso es que desde el comienzo, miren, desde el siglo I, les comento nomás, pero no quiero desviarme, pero desde el siglo I, o sea, a poquito de la pasión y resurrección de Jesús, ya habían posiciones de seguidores de Jesús que decían, nosotros, los seguidores de Jesús, nosotros los cristianos, no tenemos por qué estudiar el Antiguo Testamento, vamos de frente al Nuevo. Y entonces estos hermanos pretendieron reducir nuestra Biblia al Nuevo Testamento. Bueno, y la iglesia se puso dura, brava, y no permitió que eso sucediera, ¿no? Y hasta el día de hoy se mantiene la unidad del Antiguo y Nuevo Testamentos. Pero es que se entiende el origen de esta idea. Oye, mira lo que estoy leyendo. Que si al final todo es Jesús, vamos a Jesús de frente, ¿no? Que esto me está enredando el cerebro. Y miren la cantidad de páginas que son. Si ustedes saben su Biblia, miren lo que es Antiguo Testamento versus lo poquito que es Nuevo Testamento. Y te metes a estas lecturas, te rascas la cabeza, no entiendes, te cansas, en fin. Pero si lo miramos con más herramientas y más elementos, se convierte en una lectura tan interesante. Y luego vamos a concluir, como concluye la propia iglesia, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están absolutamente conectados entre sí, absolutamente. Augusto, adelante. Yo creo que algo que puede estar confundiendo a todos es la forma como escribe el autor, ¿no? Por ejemplo, dicen, entonces se abrirán los ojos a los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, luego brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Bueno, en fin, entonces este lenguaje puede hacer pretender, pues, ¿de qué está hablando? Está hablando del paraíso, está hablando de un nuevo paraíso, de un reino mesiánico nuevo, ¿no? Y en cierta forma sí, como explicas, porque el Espíritu Santo quiso que el autor lo describiera de esa manera justamente para que tuviera ese doble lenguaje, para que lo pudiéramos entender ahora desde nuestra mirada cristológica. Pero en ese entonces, ¿a qué se refería? Los ojos, se les abrirían los ojos a los ciegos. La gente estaba como ciega. Entonces necesitaban este golpe tan fuerte para que se les abrieran los ojos, se les tapen los oídos. Dice, brotarán aguas del desierto, porque el desierto, pues en el desierto no hay nada, se supone que no hay vida, entonces va a botar nueva vida, con el agua va a salir nueva vida en el desierto. Se va a convertir en un estanque, donde hay estanque va a salir nuevas plantas, es decir, va a resurgir algo en el pueblo de Israel. Claro. A eso se refiere. Quizás Claro, y mira, cuando dice, figurado. sí, Augusto, y añadiendo un poquito nada más, cuando dice brotar agua,
en el desierto, recordemos a Moisés. Moisés ha vivido 500 años antes, 400 años antes que Isaías. Y cuando Moisés está cruzando con el pueblo en el desierto y no hay agua, y Moisés, por indicación del Señor, golpea una roca, y de la roca brota agua, que calma la sed de todo el pueblo. Entonces hay estos juegos. No es que Isaías también escribe en el aire, ¿no? Brotarán aguas en el desierto, claro. Claro, como sucedió con Moisés, ¿no? Efectivamente, Augusto, sí. Miren, y miren el último párrafo. Estamos hablando de un reino de Israel que está por caer ante el asedio de la invasión a Siria. Y miren al final del último párrafo. Cuando dice, habla del camino santo, ahí, por ahí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Miren cómo les habla a los que están a punto de ser derrotados. Y ojo que esa derrota va a ser un dolor gigantesco para el pueblo judío. Para el pueblo de Israel, perdón. Un dolor gigantesco. Y Isaías les habla de ese dolor que van a sufrir, pero con esa esperanza van a regresar a Sion con gritos de júbilo. Entonces ahí también está esa figura profética llena del Espíritu Santo que anticipa lo que va a venir después. Está esa lectura positiva detrás de la desgracia total. A ver, hermanos, si continuamos otro poquito. Miren, entramos aquí al capítulo 40, anunciar la venida de Dios. Acá quiero hacerles un alto porque estamos leyendo el libro de Isaías de corrido, ¿no? Pero miren, yo les había dicho, y quizás se les pase, capítulo 40. Si estamos atentos, debería prenderse un pequeño foco. Capítulo 40, dicen. Una luz ámbar, por lo menos, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque sin que el libro de Isaías lo diga, este capítulo 40 es el inicio de un segundo Isaías. O sea, del capítulo 1 al 39 es el primer Isaías, el Isaías del siglo VIII, el Isaías que vive esa amenaza que finalmente se concreta de una nación invadida por el enemigo. Ese es del 1 al 39. Del 40 para adelante cambia la historia. Y se van a dar cuenta por el tenor de la redacción. Miren, si el primer Isaías ha escrito por el siglo VIII antes de Cristo, este segundo Isaías se escribe en el siglo VI. Miren la distancia. ¿En qué circunstancia? Si el primer Isaías, como les repito ya N veces, escribe en un contexto de amenaza, este segundo Isaías que empieza ahorita, escribe desde el destierro ya. O sea, ya en este momento, hermanos, desde el capítulo 40 al capítulo 55 del libro de Isaías, el pueblo de Israel, de Judá, ha sido desterrado, y no por los asirios, sino por los babilonios, que es otro imperio, después de 2 siglos, el imperio babilonio tomado la fuerza que tomó, y conquista a los asirios, y se queda con todos los dominios de los asirios, y por ahí le faltaba el reino de Judá. También ven para acá, ¿no? Conquista Jerusalén,
quien gobernaba el imperio babilonio era el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor deporta a los judíos, que son los habitantes del reino del sur de Israel, los lleva a la capital. Ya no es Nínive, ¿no? Nínive era la capital de Asiria, pero la capital de Babilonia es Babilonia misma, o Babel. Entonces, los del reino del sur son exilados, son deportados a Babilonia. Algunos se escapan hacia Egipto, algunos quedan en la ciudad, pero todos sometidos absolutamente al poder babilonio, que es tremendo. Es lo que ha pasado entonces, y estamos en el capítulo 40. En el capítulo 40 el pueblo está en Babilonia, ya sufrió todo lo que tenía que sufrir, y este segundo Isaías es un discípulo del primero, pero con un tono diferente. O sea, el estilo se parece, pero es diferente, porque ha cambiado el contexto. Lo he tratado de explicar, si no lo he explicado claro, por qué me dicen, ¿no? Pero espero que me entiendan. Entonces ya con esto, leamos, miren, Isaías 40, del 1 al 11. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Adelante. Ya. Anunciar la venida de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén y anuncien que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor. Hacen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escampados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclamad, y yo respondo: ¿qué proclamaré? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Bien, gracias, Elsa. Gracias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, ¿cómo sería que estén leyendo solos su Biblia y pasan del capítulo 39 al capítulo 40 del libro de Isaías? Dices, oye, o estoy mal del cerebro, o ya me cansé, mejor me voy a dormir. ¿Qué pasó? Es que hay un vacío. Bueno, es un vacío de 200 años nada más. ¿Por qué? Porque es un primer Isaías y luego un segundo Isaías. Porque la primera es una instancia de una nación amenazada, y la segunda, esta es una
instancia de una nación ya invadida, con su pueblo ya sometido, exilado, deportado. Perdón, siempre digo judíos y me equivoco, pero los habitantes del reino del sur, el reino de Judá, están desconsolados, están confundidos. Es como una planta que la has arrancado de su raíz. Imagínate tú ser un creyente de Yahvé que sufre todo esto. Y ya no estás en tu ciudad sagrada, porque ha sido destruida. Ya no rindes culto en tu templo, el templo de Jerusalén, porque ya no existe. Ya no vives en tu tierra sagrada, porque te han deportado a un país extranjero, donde eres la última clase social. Están sufriendo estos caballeros una situación terrible. Y en esta situación, la voz de este segundo Isaías, consuelen a mi pueblo, dice su Señor. Hablen al corazón de Jerusalén. Anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. La misma idea. O sea, lo que le ha pasado a esta gente es un castigo por su infidelidad, por su mala conducta con el prójimo. Pero eso ya lo pagaron. Entonces viene esta voz que proclama, y eso lo van a recordar. Una voz proclama, dice Isaías: preparen en el desierto el camino del Señor. Y a ver quién se acuerda. ¿Dónde leemos es clarito, igualito? Juan el Bautista. Claro, lo leemos en el Evangelio según San Juan. Marcos y según Mateo. En Marcos y en Mateo leemos esto clarito, con una pequeña variación. El que tiene una Biblia a la mano, porfa, si lo mira, más facilito en Marcos. Marcos en el primer capítulo. Marcos va a decir, como dijo el profeta Isaías, 2 puntos, o sea, refiriéndose a esto. A ver quién lo encuentra. ¿Alguien lo encontró? No. Marcos en el tercer capítulo. A ver, ¿qué dice? El hombre de la mano tullida. No, antes. Cuando está Juan el Bautista. Ya, yo lo tengo. Adelante. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Ábrenle un camino recto. Ahí está bien, Emiliano. Perfecto, Emiliano. Muchas gracias. Es lo que quería que lo vean con su propio son. Hace eco con Emiliano, ya está. Muy bien, entonces, ¿no? Emiliano ha leído primer capítulo del Evangelio según Marcos. Y Marcos nos dice, como dijo o como está escrito en el profeta Isaías. Pero lo dice diferentes. Yo los invito a que miren con ojo crítico, ojo atento, ¿no? Y van a ver cómo, independientemente de la traducción de la Biblia, van a leer que dice más o menos así, dice: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces, efectivamente está tomando a Isaías, pero acomodándolo a Juan el Bautista. Es una maravilla, ¿no?
Porque Juan el Bautista está predicando en el desierto contiguo al río Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces, el texto de Isaías es este, y el Evangelio lo acomoda un poquitín. Preparen en el desierto el camino del Señor. Y el Evangelio va a decir, una voz clama en el desierto, preparen el camino. Alguien me diría lo mismo, pero dense cuenta. Hay un pequeño acomodo, ligero, que no hace ningún daño, ¿ah? Pero es para darle mucho más fuerza al propio Juan el Bautista. Pero bueno, no, eso nos distrae un poco. Volvamos a Isaías, ¿no? Empieza el segundo Isaías en ese momento de destierro, de profundo dolor del pueblo. Es como les digo, es el golpe más duro que recibiría el pueblo en toda su historia. Nunca antes, nunca después. Ha sufrido mucho, sí, pero nunca algo como esto. Esto es lo que se conoce como el destierro babilónico, la etapa del exilio. Recuerden entonces, porque eso nos va a permitir separar a los profetas en profetas pre-exílicos y profetas del exilio, y luego profetas post-exílicos. O sea, el exilio es un acontecimiento tan central en el pueblo de Israel que fácilmente podemos dividir su historia en antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Miren, así de fuerte es este acontecimiento. Y entonces, este segundo Isaías, que empieza acá, con esto que estamos leyendo, es un profeta del exilio, pero positivo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor. Y lo que sigue, ¿no? Que se rellenen todos los valles, se aplenen las montañas, que las quebradas se conviertan en llanuras. Si lo leemos con calma, obviamente, ¿de qué se trata? Este pedido de que, imagínense, en una geografía bien accidentada, ¿no? Lo que nos está pidiendo es, por favor, que se ponga todo planito, para que caminar y desplazarnos no sea difícil, ¿no? No sé, que subes y bajas, subes y bajas. Y en ese sentido, el pedido, que se rellenen los valles, se aplenen las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras, los terrenos escarpados en planicies. ¿Por qué? Porque lo que está aquí anunciándose es un retorno de los exiliados a Jerusalén. Entonces, que ese retorno no sea por caminos escabrosos, no sea por caminos que suben y bajan, sino que sea un camino fácil, planito en lo posible, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo qué lindo? Una voz dice, el segundo párrafo, proclama. Y yo respondo, ¿qué proclamaré? Y miren, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y se levanta con fuerza una voz como un pastor. Él apacienta su rebaño. Miren, aparece en Isaías otra vez este concepto del pastor y su rebaño, que va a ser muy usado por el propio Jesús. Y que le viene, pero como anillo al dedo. Pero miren desde cuándo aparece esta figura del pastor y el rebaño. A ver. Comentarios, hermanos, bienvenidos. A ver, yo veo quién está. ¿Quién quiere hacer un alcance, por favor? ¿Me indica o hable nomás directo?
Entonces, quedamos en que tengan esta mirada crítica, que a partir de este momento es otro tiempo histórico para Israel. Pero todavía, digamos, Isaías anuncia, pero siguen cautivos. Están en el exilio. Pero Isaías va con su mensaje tan positivo. Hablen al corazón de Jerusalén. Hablen al corazón de nuestros hermanos. Anúncienles que su tiempo de servicio se ha cumplido. Hermanos, para ubicar bien, por lo menos a un nivel general, ¿cuánto tiempo dura el exilio en Babilonia? Eso se sabe, acá no hay que ser muy adivino. Se sabe por las evidencias históricas aproximadamente cuánto dura. Y es interesante saberlo. Por ejemplo, cuando hablamos de los hebreos cautivos en Egipto, se habla de 400 años y que son liberados por Moisés, ¿no? En este caso, muchos siglos después, ¿cuánto tiempo dura el exilio babilónico? Y la respuesta es 70 años. ¿Podría haber sido más? Podría haber sido más, ¿no? Y hubiera sido una tragedia mucho mayor. Pero duró 70 años. ¿Y por qué acaba? Yéndonos al lado histórico, acaba porque en estos movimientos de las potencias en el mundo, así como antes se había desarrollado y hecho muy fuerte el imperio babilonio, luego sucede que se hace muy fuerte un nuevo imperio, el imperio persa, que es vecino de los babilonios. Babilonia es el actual Irak, con K, y Persia es el actual Irán, con N. Si lo ven en el mapa, ahí van a notar claramente un país y otro, pero que en términos generales es un territorio y el otro. Entonces el dominio pasa de un imperio al otro. Y mientras que los reyes de Babilonia eran unos malvadazazazos, el rey de Persia es un hombre magnánimo, generoso, abierto, inteligente. Es el rey Ciro. Y ese pequeño cambio hace toda la diferencia. Porque no es que Israel o no es que Judá logren su independencia. No, para nada. Van a seguir muchos siglos cautivos. No logra su independencia. Lo que sucede es que el rey, en este momento de Persia, es tan generoso, tan magnánimo, tiene una mirada tan diferente que le va a decir a los habitantes del reino de Judá, ustedes pueden regresar a su tierra. Ustedes pueden regresar e incluso yo los voy a ayudar con ingenieros, con materiales y hasta con dinero para que reconstruyan su templo. Miren esa generosidad, ¿no? Ese es el gran rey Ciro de Persia. No es que Ciro de Persia sea un judío, para nada, es un persa. Pero tenía una mirada tan inteligente, tan abierta, extraordinaria. Y vamos a leer más de él en un ratito. Pero les cuento todo esto para que nos ubiquemos, ¿no? ¿Cómo entonces este libro de Isaías, que venía siendo redactado en un lenguaje tan duro y al final tan triste, cambia de ánimo? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Ya me cansé? No, hermano, lo que pasa es que es un segundo libro. El libro tiene el mismo nombre, se llama Libro de Isaías,
pero es otro autor. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a leer otro poquito. Y el que quiere intervenir me avisa, por favor, siempre. Miren, capítulo 42, el primer canto del siervo. Les adelanto, aquí también van a haber 4 cantos del siervo en el libro de Isaías. Ese es el primero. A ver, miren. ¿Quién puede leer? A ver, ¿yo puedo leer? Adelante. El primer canto del siervo. Esto es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien os complace. Mi alma, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondré el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y los desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habla, que la habita, y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en tinieblas, en las tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas antiguas ya han sucedido y yo anuncio cosas nuevas. Yo se las hago oír a ustedes. Gracias, Elsa. Entonces, hermanos, aquí tenemos este texto que lleva este subtítulo, claro, añadido mucho tiempo después. El autor Isaías no ponía títulos a su trabajo, ¿no? Eso es de la iglesia posterior. Y dependiendo de la versión de la Biblia, esos subtítulos van siendo unos otros. El primer canto del siervo. Entonces, interesante. Creo que la pregunta que nace pero sola, ¿quién es este siervo? ¿Quién es este siervo? Que les digo acá, adelantando, es el primer canto, pero vamos a encontrar en los próximos capítulos 3 cantos más, en total 4 cantos del siervo. ¿Quién es el siervo? Desde la mirada cristológica, diríamos, es Jesús. Y otra vez, no está mal. Pero Isaías, ¿se refiere a Jesús? Ese es un tremendo enigma, hermanos. Porque los propios estudiosos judíos no se ponen de acuerdo. Aquí menos que en otro sitio. Incluso les digo,
algunos estudiosos judíos muy distinguidos y reputados piensan que el siervo no es una persona particular, sino es todo el pueblo. Es una interpretación interesante también. Pero les digo, sin ánimo a entrar en discusiones que podrían parecer muy técnicas y muy históricas, pero decirles desde la perspectiva de otras miradas, no hay claridad de quién es este siervo. Para un cristiano que lee el Antiguo Testamento, directamente decimos Jesús. ¿No? ¿Y cómo empieza? Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. Y sigue, ¿no? Así habla el Señor. Y veamos otro poquito, miren. Capítulo 43 de Isaías, el canto de amor de Dios. ¿Puedo leer? Claro. Y ahora, así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas porque yo he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no se anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo entregué a Egipto para tu rescate, y Cus y a Seba a cambio de ti, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti, y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente, y te reuniré desde occidente. Yo diré al norte, dámelo, y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde el extremo de la tierra. A todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Gracias, Juanina. A la mitad del texto que ha leído Juanina, leemos, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. ¿Y a qué se refiere? Al retorno. Si no nos entiende el texto, les digo, pero ya estamos clarísimos en que ha habido la invasión del reino de Judá, la destrucción de la ciudad y del templo, y ahora el rey Ciro les va a permitir regresar, y entonces se va a reunir ese pueblo desmembrado, desde oriente y occidente. Desde oriente, desde la propia Babilonia, y de occidente, los que han huido a Egipto. Entonces regresarán del este y del oeste, ¿no? De Babilonia y de Egipto. Por decir dos centros grandes que no son los únicos, ¿no? Porque también muchos israelitas se huyeron por otras partes. Pero a eso se refiere. Entonces, el canto del amor de Dios que va a reunir a su pueblo. Hermano, nos ha ganado la hora largamente. A ver a dónde nos quedamos. Todo está en manos de Dios. Isaías 45, o sea, seguimos en el segundo Isaías.
Yo lo voy a marcar para continuar desde ahí en la próxima, pero les pido, por favor, como siempre, que revisen lo que hemos hecho, porque si no estamos haciendo un ejercicio inútil. Ya estamos en el segundo Isaías. Agarren su Biblia, lean los primeros 42, 43 capítulos, por lo menos, en los textos que hemos escogido. Si pueden, léanlo todo. Y háganse preguntas, rájense la cabeza, y esto, cómo se come, cómo lo entiendo, en fin, que para eso estamos, ¿no? ¿Alguien de ustedes que quiere intervenir, hermanos, como para ir terminando la reunión? Hermano Manuel. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, antes de yo entrar en el curso, bueno, por las lecturas que uno hace en la historia antigua, como católico, siempre he tenido la idea de que el cristianismo básicamente era una religión histórica. Y lo curioso es que cuando uno estudia en la escuela, el colegio, la historia sobre todo antigua, lo que es Mesopotamia, Palestina, Egipto, Siria, bueno, los profesores no trasciende que en la historia de estos pueblos, estas civilizaciones, está a la mano de Dios, ¿no? O sea, el pueblo hebreo como el pueblo escogido, los israelitas. O sea que el punto de vista histórico de estas civilizaciones como que está al margen de lo teológico, ¿no? Pero cuando uno revisa las lecturas de la historia sagrada se da cuenta que las raíces históricas están ahí, ¿no? Mesopotamia, Palestina, Egipcio. Entonces, esto refuerza mi idea de que tenemos en general, básicamente es una religión histórica, a diferencia de muchas otras religiones, ¿no? Eso estoy muy convencido, yo. Gracias, eso quería nomás comentar. Gracias, Tito. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Si no, entonces queda el encarguito. Por favor, relean, miren, lean más, mediten, háganse preguntas, entren en conflicto. Eso es lo más sano, eso es lo más sano. Bueno, para terminar, si alguien pudiera, por favor, hacer la oración final. Yo puedo hacerla, Manuel Pablo. Gracias, Julia.